¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy conoceremos cómo se controla y se canaliza el agua potable que llega a nuestras casas. Veremos cómo la sociedad mixta Aguas de León detecta una fuga en cuestión de minutos. Pero además haremos historia con el más de medio siglo que tiene el Centro de Formación Profesional San Francisco, por el que han pasado miles de jóvenes leoneses. Y por último conoceremos las valiosas piezas que se guardan en el Archivo Municipal de León y que cuentan parte de nuestro origen. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Controlan 24 horas al día más de 300 kilómetros de tubería que suministra agua a toda la ciudad de León. Pero además las últimas tecnologías permiten a Aguas de León, la sociedad mixta que gestiona el servicio, detectar una fuga en cuestión de minutos. Problemas de roturas que obligan a cortar el agua a los vecinos muchas veces. El objetivo es resolver el problema cuanto antes y restablecer el suministro de agua a las viviendas. El gesto de abrir un grifo de agua es sencillo, pero detrás hay un complejo sistema de tuberías bajo nuestros pies en la ciudad, donde cada día pueden producirse incidentes que afectan a ese suministro. Por ese correcto proceso velan aquí en la Sociedad Mixta Aguas de León, la empresa que gestiona los servicios municipales de agua potable y alcantarillado en la ciudad. Aguas de León es una sociedad mixta formada por el Ayuntamiento de León y Acuona, líder en gestión de servicios medioambientales. Gestionamos un servicio público fundamental para la ciudad, con todos los controles de una empresa pública y con los medios y el conocimiento de una empresa privada. Garantizar diariamente el agua para 130.000 leoneses en el municipio no es tarea sencilla, así que es necesario un control continuo de los caudales y las incidencias. Casi todos los días es muy probable que exista una fuga. Podemos observar en tiempo real cómo se comporta el consumo en cada uno de los sectores. Cuando llega el invierno, ese cambio de temperatura que hay de la noche al día, pues hace que las tuberías se dilaten, se contraigan y se rompan las tuberías. También hay muchos problemas porque a veces cuando se hace una obra nueva, pues el paso de palas o cuando están excavando para meter otras tuberías, por ejemplo, o canalizaciones. Suministran 14 hectómetros cúbicos anuales a los hogares, agua que circula por 378 kilómetros de red de abastecimiento, 405 kilómetros de alcantarillado y 2 estaciones de tratamiento de agua potable, la ETAP del Porma y la ETAP del Luna. Se divide la ciudad en 16 sectores independientes, donde controlamos la presión y el caudal diario que entra en cada uno de ellos. De esta forma podemos ver las variaciones y, controlando las variaciones, tenemos acotada una posible zona de fuga. Y lo hacen día y noche. Aquí queda registrado cualquier variación del agua, por insignificante que nos parezca. La gente básicamente hacemos siempre lo mismo. Entonces, en cuanto nos salimos de esas pautas, podemos observar que hay algo anormal. Entonces, eso es lo que nos indica que ese sector puede tener problemas. Como te digo, pues puede ser llenado de unas piscinas, entonces hay un consumo elevado, o bien porque se han roto las tuberías. Picos que delatan el riego, el llenado de piscinas, las horas de mayor consumo muy pronto entre semana y algo más tarde los fines de semana, incluso los días de partido. Pero, ¿qué ocurre cuando se produce un reventón o una rotura de esas tuberías enterradas? Existen dos tipos de corte. El corte programado, que es una avería que no es urgente, no crea daños a terceros y por lo tanto se realiza de un día para otro con una previsión. Existe otro tipo de averías, que son las averías no programadas, en las que la rotura de la tubería está creando daños a terceros o está saliendo a la red, o incluso hay gente que no tiene agua, con lo cual hay que acometer inmediatamente la reparación. Se intenta que los cortes duren lo mínimo. Entonces, primero, con estos equipos que tenemos, somos capaces de detectar una fuga antes de que salga al terreno. Muchas de ellas el ciudadano no sabe que hay una fuga. Inmediatamente darían el aviso a las patrullas de fuga. Parte del equipo de los 65 trabajadores de Agua de León está en la calle, primero localizando el problema y después reparándolo. Este es el equipo que nos envía los datos. Están instalados donde están los caudalímetros, que son los contadores de la red, y todos los días por radio nos llegan los datos que se recogen de la red y es cuando los comprobamos en oficina técnica. Utilizan los métodos acústicos y electrónicos de los que dispone Aguas de León. Unos aparatos que de madrugada hacen una escucha
y miden las vibraciones de la tubería, entonces nos dicen si en su rango de escucha hay una fuga o no la hay. Así suena el agua en las tuberías y las acometidas. Un sistema automático de escucha nocturna mediante sensores en distintos elementos de la red de distribución que permite prelocalizar y delimitar las zonas de posibles existencias de fugas ocultas. Vamos acotando la zona donde puede estar la fuga y después utilizamos otros aparatos que ya nos centran más la fuga. Utilizamos un correlador que es el mismo sistema, un micrófono muy sensible que mide las vibraciones, pero tiene 8 equipos que van sincronizados. La seguridad y la salud es otro de nuestras prioridades para nosotros. Llevamos más de 700 días sin accidentes laborales con baja. El siguiente paso es la obra sobre el terreno. Una vez que tenemos el sitio cogido, se utiliza el geófono, que es un aparato que ya mide las vibraciones sobre el suelo. Entonces el operario escucha directamente en tiempo real el ruido que hay en el suelo. Lo primero que se hace es solicitar los planos de servicios de la zona, porque además de las tuberías de abastecimiento, están las tuberías del gas, Iberdrola, telecomunicaciones, hay muchos más servicios enterrados y no tenemos que dañarlos. Hoy la avería en este barrio de la Asunción es de pequeñas dimensiones, pero fíjense en esta otra. Ocurrió hace unas semanas en el entorno de la avenida San Ignacio de Loyola. Un reventón de una tubería de medio metro de diámetro dejaba a los vecinos sin agua e inundaba la zona. En función del diámetro de la tubería, no es lo mismo una tubería de 50 milímetros como puede ser una acometida o de 500 como puede ser una de transporte, elegimos el tipo de maquinaria, de retroexcavadora, de camiones. Se cierran las válvulas del entorno para que quede la zona afectada por la tubería en vacío, quede sin agua. Lo que hacemos es cerrar las válvulas de corte de la zona y después proceder al vaciado de la tubería, claro, porque las tuberías quedan llenas de agua. Para ello se utilizan desagües y nos ayudamos también de bocas de riego, incluso bombas de achique para acelerar el proceso de vaciado de las redes. El movimiento de tierras para la sustitución del tramo de tubería es lo que más retrasa el restablecimiento del suministro. Si es una rotura transversal se puede reparar con una abrazadera de acero de reparación, pero si es una rotura longitudinal a lo largo de la tubería hay que cambiar, hay que renovar el tramo de tubería. En general la reparación oscila entre 1 y 3 días. Se llega, se corta solo lo indispensable para hacer la reparación y a veces que los ciudadanos ni se enteran. Una situación donde es vital la comunicación con los vecinos ante un corte de agua. Para avisar a las personas de los cortes de agua tenemos varios sistemas. Uno de ellos es la publicación en la web, otro es la publicación en Twitter. Se ponen carteles en cada uno de los portales que se ven afectados y se comunica a las empresas que pueden verse especialmente afectadas por ello. El aviso al CAT, que es un centro de atención telefónico, hemos instalado una nueva aplicación informática, el Whitcode, que a todos los abonados que hayan facilitado a nuestra empresa el teléfono o el correo electrónico se les manda un aviso personalizado de la previsión de corte y las posibles horas que puede durar. El último eslabón de la cadena sería reparar físicamente con la reposición del pavimento en la zona de la avería. Desde Aguas de León contribuimos con el cambio climático y la preservación de los recursos. Para reducir la huella hídrica realizamos una gestión inteligente y avanzada del servicio de aguas, lo que nos ha permitido reducir las pérdidas del sistema de más de 16 millones de metros cúbicos a poco más de 6,6 millones de metros cúbicos, es decir, en un 85%. Estamos desarrollando el proyecto Life Nexus, subvencionado por la Comunidad Europea, con una inversión global de 1.158.000 euros, de los que Aguas de León aporta 350.000 euros, con el que generaremos 215 megavatios hora año de electricidad renovable, reduciendo la huella de carbono total en 140 toneladas de CO2 al año. En León hay instalados 43.500 contadores y se vende agua a los ayuntamientos de Villaquilambre para el abastecimiento de Villaobispo y a Valverde de la Virgen para la Virgen del Camino. La red de abastecimientos de agua en León está repartida por sectores donde los contadores controlan todo el agua que consumimos. Sin embargo, sigue existiendo la llamada agua no registrada, que supone el 18% de toda el agua. El agua no registrada puede ser causada por varias cosas. Puede ser por averías en la red, pueden ser fraudes que tenemos de tomas ilegales, pueden ser fraudes antes de contadores.
Fraudes para llenar piscinas o regar el césped que siguen produciéndose a pesar de que León tiene el precio del agua más barato en España. Pero existen medios avanzados como esta microcámara que se introduce en el tramo de acometida comprendido entre el contador y la llave para localizar si hay alguna toma ilegal de agua. La mayor parte de la tubería municipal instalada en León es de fundición. Alguna tiene más de 100 años de antigüedad. Por eso este trabajo no es sencillo, pero sí vital para garantizar un servicio tan elemental como el agua potable. Miles de chicos se han formado en sus aulas en automoción y electromecánica, una formación profesional que nació en 1968 ante la escasez de profesionales de esta rama en León. El Centro de FP de San Francisco ha superado ya el medio siglo de vida educando a jóvenes. Una formación que les abre las puertas del mercado laboral, donde alcanzan una inserción de más del 90%. El obispo Almarcha fue uno de los impulsores de este centro de formación profesional. A finales de los años 60, en un León con una importante escasez de trabajadores en el sector del metal y el automóvil, los hermanos capuchinos aceptaron un ambicioso proyecto. Los franciscanos se hicieron cargo del proyecto con mucha ilusión y bueno, pues de hecho se hicieron las instalaciones en casi en tiempo récord, porque se dieron a empezar con el 67 y en el 68 ya se estaba funcionando. Una escuela profesional que tuvo también como benefactor al leonés Pablo X, fundador del mayor emporio cervecero de México. Asistió incluso con Almarcha a la inauguración del edificio. En aquella época pues, había otros centros que impartían aquí la parte de mecanizado, máquinas, herramientas, torno, fresa, todo esto, y entonces el centro bueno, pues se decantó hacia ese tipo de estudios. Un complejo, el del convento de los franciscanos, construido en tiempo récord y que medio siglo después ha seguido transformándose. Y a medida que nos ha hecho falta pues más terreno, pues se ha hecho donde estaba antes la piscina, pues ahora se hizo el pabellón deportivo para la educación física. Después donde había pues incluso un sitio para animales, pues ahí se ha transformado en un taller de transmisión. Bueno, pues se han ido cogiendo espacios dentro de un ala del convento, que es donde estamos ahora. Toda esa ala del convento, ambas plantas se han rehabilitado. En la actualidad, además del centro de estudios, cuenta con una residencia de estudiantes, albergue e incluso teatro. Han sido 5 décadas adaptando la formación de automoción en un sector que no ha parado de evolucionar. Por sus talleres han pasado miles de alumnos, desde las primeras décadas donde todos eran chicos. Estuve aquí 2 años con el padre Fraguas, con José Luis, y fueron los que me animaron realmente a luego poder hacer algo más. El ambiente aquí es muy bueno. Aquí llegas y, a ver, de aquella, por ejemplo, éramos todos chicos. Entonces era, pues, venías y estaban, como digo, las hormonas a flor de piel, y estos hombres lo que hacían era amortiguar. Nos enseñaban mucho, pues, pues desde todo el tema de electricidad con los alternadores, los motores de arranque, el sistema de inyección, a luego el tema de frenos, suspensiones, transmisiones. La formación pasó de la oficialía y maestría a los grados medios de electromecánica de vehículos, el grado superior y la automoción. Actualmente la escuela supera los 250 alumnos y desde hace unos años ya hay mujeres entre los estudiantes de electromecánica como Marta. Lo que me llevó hasta aquí fue básicamente perderme, pues no estudiaba, sacaba malas notas, tengo mala media de la ESO de hecho, y pues a mí me preguntaban qué quería hacer, qué quería estudiar, y yo en verdad no sabía, porque a mí lo que me gustaban no eran los coches, pero siempre estuvo muy mal visto que a una chica le gustaran los coches y una chica no podía hacer mecánica. Es la única chica en su clase. Después de fracasar en el bachillerato, abandonar una oposición y varias experiencias laborales, decidió estudiar lo que siempre le había gustado, contra todo pronóstico, en un mundo donde falta todavía romper estereotipos. Y yo siempre dije que los coches, me gustan los coches, y siempre me decían, va a buscar otra opción, es que tiene que haber otra cosa que te guste. Me lo llegaron a decir tanto que yo incluso a veces pensé, ¿y si es verdad que no valgo para los coches? ¿Sabes? ¿Cómo me voy a meter a mecánica si realmente voy a meterme y me voy a llevar
un fraude, ¿sabes? Un sector, el de la mecánica, en el que a la mujer le ha costado hacerse un hueco. Si van un chico y una chica al mismo nivel a un taller, yo qué sé, depende de la persona, habrá muchas personas que elijan al chico por el hecho de ser chico, ¿sabes? Pero si, por ejemplo, voy yo y soy muy buena y va un chico que es normal, espero, vaya, que me cojan a mí. Por eso siempre intento sacar la mejor nota posible, intento dar pues, el 100% de mí. Lo que comienza como una formación profesional es para muchos de estos estudiantes la puerta a seguir formándose en muchas ocasiones en una ingeniería mecánica, aeronáutica o técnica. La última gran transformación de la Escuela de los Franciscanos fue en el año 2000, cuando comenzó a impartirse el bachillerato. Estoy haciendo primero bachiller de Ciencias Sociales y me gustaría ir al Ejército al Aire, aquí en la Virgen del Camino. Pero tampoco solemos compartir mucho con ellos. Pero es bonito ver también cuando vamos a matemáticas el claustro y eso. Bueno, convivimos muchos alumnos con los FP y bachiller y nos conocemos bastante todos. Un bachillerato concertado en Humanidades y Ciencias. Cuando la formación profesional pasó de la FP1 y la FP2, que conoce mucha gente, a los ciclos formativos, pues hubo que transformar este centro. Y a partir de ese momento tenemos el bachillerato. Me llama mucho algo de psicología o, bueno, no sé, también está turismo, que es algo totalmente distinto, pero no sé, tiene salidas y bueno. Los profesores y el compañerismo que hay y, por así decir, las clases que se hacen amenas. Un gran centro educativo de ideario católico muy orientado al mundo laboral. Realmente, a día de hoy, en los talleres hace falta mano de obra. Hace falta profesionales. Una intensa relación con las empresas que se traduce en la alta inserción laboral de los alumnos de FP al terminar la formación en automoción, electromecánica y mantenimiento de vehículos. Las empresas llaman aquí, vienen aquí, oye, quería tener algún chico de prácticas, pues porque quiero contratar a alguien y quiero irlo formando. Ahí sí que se especializan ya a cosas que con maquinaria que aquí sería imposible tener, pues allí pueden tener acceso a esa maquinaria, ¿no? Pues podemos hablar perfectamente en el grado superior alrededor del 90%, incluso algún año más. En el grado medio quizás algo menos. Y todo a pesar de que León siempre ha añorado tener una importante fábrica de automóvil que tire del tejido industrial en este campo. Un sector que camina hacia un futuro que ya es presente de coches autónomos, híbridos e inteligentes. Si estás dispuesto a formarte pues en vehículos híbridos, en vehículos eléctricos, si estás dispuesto a incorporarte al tren que pasa ahora mismo, pues sí, por supuesto que sí, es muy recomendable porque es un sector que tiene mucho futuro, que está en plena transformación, que si te adaptas a lo nuevo que está saliendo vas a tener trabajo seguro. Una evolución que necesitará una importante cantera de profesionales, ¿por qué no?, con sello leonés. El gran legado patrimonial y documental de la ciudad de León se custodia en 3 ubicaciones: el Archivo Histórico, el General y el Central de Oficinas. Más de 5 kilómetros de documentos, tan valiosos como los privilegios signados de Alfonso IX o Sancho IV. Desde hace unos años, el Archivo Municipal goza de una sede en la Casona de Puerto Castillo. Un espacio sin duda para bucear en unos fondos que recuperan el origen de hasta 1219. Es el privilegio signado de Alfonso IX, una joya documental en pergamino de 1219, el documento más antiguo que se conserva aquí, en el Archivo Municipal de León, donde se custodia con mimo. Los privilegios rodados eran esos documentos en pergamino que emitía la Cancillería para dar determinadas concesiones a los concejos, al concejo de León en este caso, pues entre ellos está el privilegio signado de Alfonso IX. Además es curioso porque la figura de Alfonso IX utilizamos ese primer documento para explicar a los escolares el tema de las Cortes de 1188. Hoy tenemos la suerte de poder verlo así de cerca. En él se concede al concejo de León todos los realengos de las villas y alfoces de Ardón, Alba, Bernesga, Torío y Sobarriba para que sean perpetuamente alfoz de la ciudad. Un privilegio que está al alcance de leoneses y turistas porque esta unidad administrativa está impulsando más que nunca la difusión de sus ricos fondos. Este edificio alberga de alguna manera la posibilidad de dar difusión cultural al fondo documental, que hasta hace unos años pues estaba escondido, estaba lejos o estaba un poquito
fuera del alcance de los ciudadanos. Hace unos años que el archivo goza de una fabulosa sede en la primera planta de la Casona de Puerta Castillo, un edificio emblemático de interpretación del León romano, donde se trasladó el archivo tras pasar por el antiguo tanatorio de Julio del Campo, casa del filántropo, y anteriormente por los viejos almacenes en el sótano de San Marcelo, que han cambiado absolutamente el funcionamiento del archivo. Cuando estábamos en San Marcelo las condiciones no eran óptimas. Estábamos en un sótano y entonces allí pues Julio del Campo no estaba mal, estaba mejor que San Marcelo, pero fue un antiguo tanatorio y entonces no se puede comparar. Y sin embargo aquí pues estamos en esta casona que es una maravilla, la situación en la que se encuentra y la luz, el lugar en sí. Ahora este emplazamiento permite de una forma más cómoda mostrar joyas en depósito como este otro privilegio rodado de Sancho IV. Una de las funciones principales que realizamos en un archivo es precisamente la difusión. Digo, estos documentos está muy bien tenerlos, pero no serviría de nada si se quedan ahí encerrados y nadie los consulta. Y para que se consulten se tienen que conocer. Un documento por el que a demanda del Reino de León confirma en las Cortes de Valladolid el ordenamiento de las mercedes otorgadas en las Cortes de Palencia de 1286. Ese documento nace con una determinada vigencia administrativa, pero a la vuelta de unos cuantos años adquiere ese valor histórico y le da, sirve de fuente de información para que efectivamente pues, pueda servir como elemento productor de historia. Valiosos documentos reales donde llaman la atención los crimones, la rueda, la letra capitular, los sellos de plomo o de cera y, por supuesto, las firmas de Isabel la Católica o Felipe IV. Pero un archivo no tendría valor si no es consultado. El edificio cuenta con una sala dirigida a los investigadores. Una parte importante de los investigadores son los de los centros educativos. Es decir, de la universidad nos vienen muchos investigadores, pues tenemos muchos universitarios que vienen a hacer trabajos, lógicamente del curso que están realizando. Pero son también muchos los ciudadanos que llegan aquí para consultar desde documentos históricos como las actas municipales hasta el padrón buscando antepasados de renombre. Es muy habitual que quieran conocer, pues lógicamente, algún antepasado, sea famoso o no, pero estudios genealógicos hay bastantes particulares que los realizan. Consultas gratuitas para conocer un poco más a fondo documentos como los quirógrafos, que se cortaban con una forma concreta para reconocer si era el original. Explicamos que ese documento en realidad es el doble de lo que era y entonces yo les suelo decir, ya sabéis, hace tanto tiempo no había fotocopias, entonces para que los dos sean originales y se pueda comprobar que son originales, pues entonces se copiaba en grande. En medio se colocaban las letras A, B, C, D, de ahí el nombre habitual. Realmente se llama quirógrafo, pero a mí me gusta la expresión documento en ABCD. Entonces se colocaba el A, B, C, D, después se cortaba en dientes de sierra y una parte se llevaba una y otra parte la otra. Más de 2.000 personas visitan cada año este archivo municipal de León, siendo las visitas escolares el grueso. La función mía es la de coordinar con los diferentes colegios lo que es la reserva de los grupos asistentes. Se trasladan hasta aquí los escolares y en la sala cultural, que está aquí al lado, pues es donde se reciben la visita guiada. Les llama mucho la atención lo que son los documentos, en sí el edificio, todo lo que pueden ver aquí alrededor. También hay otro privilegio de Fernando III del año 1230 que otorga exenciones a los vecinos de la ciudad, así como una carta del año 1345 en la que Alfonso XI nombra a 8 hombres buenos de la ciudad para que ordenen las cosas del concejo. Alfonso XI, en su carta fundacional del ayuntamiento, lo que hace es designar 8 hombres buenos para que se empiecen a organizar las labores de la ciudad, lo que es la propia actividad de la ciudad. Ahí es donde emerge como tal, en ese 1345, la idea de organización del ayuntamiento. Fue precisamente en ese momento cuando comenzó a gestarse la idea de archivo para custodiar los valiosos pergaminos o los libros de acuerdos municipales. Los libros de acuerdos municipales en un archivo suponen un elemento fundamental, una fuente de información esencial, porque es donde se recogen las decisiones que el regidor y los corregidores o la corporación ha ido tomando a lo largo de los siglos. El origen sería el arca de las 3 llaves del concejo donde se guardaba lo más valioso. Siempre en San Marcelo, donde se ayuntaban los hombres buenos, eso sí, en edificios anteriores al de Juan del Ribero que conocemos hoy en día.
un archivo con un valor destacado a nivel nacional. No tendríamos nada que envidiar. El Archivo Municipal de León, en cuanto a su cronología, en cuanto a los tipos documentales, en cuanto a los diferentes tipos de escritura que recoge. En total, el Archivo Municipal, con sus 3 sedes, atesora 6 kilómetros de papel, que también ha sufrido pérdidas recientes, como el incendio en el Ayuntamiento de Ordoño en 2012. Supuso una gran sacudida para los fondos documentales. Claro, eso tenía una vigencia administrativa mucho más actual, pero a la vuelta de unos años pierden ese valor legal, ese valor administrativo y adquieren el histórico, entonces no deja de ser una pérdida. Este edificio permite custodiar los documentos con unas medidas de seguridad muy rigurosas. Que manejan con cuidado el documento y a veces, si es necesario, pues se utilizan guantes de algodón blanco. Se utilizan aparatos que se llaman termohigrómetros y que pues tienen que estar en determinados límites. Pero además, libros de ordenanzas, bandos, planos de edificaciones, inventarios, carteles de fiestas, reglamentos, libros de registro y un amplio archivo fotográfico que completa este valioso patrimonio documental. ¿Qué era lo que ocurría en la ciudad de León? Si había que arreglar una calle, un puente, si había que cobrar un impuesto, si eso se consulta mucho. Por ejemplo, un tema de investigación que fue la ocupación napoleónica de la ciudad de León, pues claro, en las actas está recogida pues desde lo que pedían, pues pedían a lo mejor 3.000 pares de botas, etc. Entonces, las actas municipales se consultan con diferencia, es el documento que más se consulta. Un instrumento de transmisión del pasado más valioso de la ciudad de León. Con ese legado patrimonial nos despedimos hoy, pero ya saben que este programa, Informe León, regresará dentro de 7 días. Lo hará con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices. Aquí les esperamos. Adiós.